La Filocalia, Padres del Desierto, Evagrio el monje. Audio 2 y último de Evagrio Póntico. 3. El demonio de la tristeza. Todos los demonios enseñan al alma el amor por el placer. Solo el demonio de la tristeza se abstiene de ello. Por el contrario, destruye todos los pensamientos insinuados por los otros demonios, impidiendo al alma sentir cualquier placer, insensibilizándola con su tristeza. Es cierto lo que se ha dicho, que los huesos del hombre triste se tornarán ácidos, que los huesos del hombre triste se tornan áridos. Proverbios 17:22. Y sin embargo, si se lucha un poco, este demonio sirve para fortalecer al solitario. Lo convence de no acercarse a ninguna de las cosas de este mundo ni a ningún placer. Si persiste en su lucha, genera en él pensamientos que lo inducen a alejar su alma de este tormento o lo fuerzan a huir de ese lugar. Tal es lo que ha pensado y sufrido el santo Job, atormentado por este demonio. Ojalá pudiera echar mano a mí mismo u otro a mi pedido, así lo hiciera. Job 30:24. Símbolo de este demonio es la víbora, animal venenoso. La naturaleza le ha concedido benévolamente el que pueda destruir los venenos de los otros animales, pero si la tomamos en estado puro, destruye la vida misma. Es a este demonio que San Pablo ha entregado el hombre de Corinto que había pecado, pero luego se apresura a escribir a los corintios: «Os ruego que confirméis vuestro amor por él, para que no sea consumido por la excesiva tristeza». Segunda de Corintios 2, del 8 al 7. Y sin embargo, este espíritu que aflige a los hombres es capaz de ser portador de un arrepentimiento bueno. Y así también San Juan Bautista ha denominado raza de víboras a aquellos que han sido heridos por este espíritu y que se refugiaban en Dios diciendo: «¿Quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Dad pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre». Mateo 3, del 7 al 9. Todo el que ha imitado a Abraham y se ha alejado de su tierra y de su parentela se ha vuelto más fuerte que este demonio. Si alguno es dominado por la cólera, está dominado por los demonios, y si alguien le sirve, este es extraño a la vida monástica, un extranjero en las vías de nuestro Salvador, dado que el mismo Señor nos dice que Él muestra el camino a los humildes. Por tanto, cuando el intelecto de los solitarios se refugia en la llanura de la mansedumbre, difícilmente puede ser poseído, ya que no hay otra virtud que los demonios teman más que la misma. Esta es la virtud que había adquirido el gran Moisés, quien fuera conocido como el más manso de los hombres. Y el santo David ha declarado que esta virtud es digna del recuerdo de Dios. Acuérdate de David y de toda su mansedumbre. Salmo 131, 1. Y también el Salvador mismo nos ha ordenado ser imitadores de su mansedumbre. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Si alguno ha renunciado a manjares y bebidas, pero excita su cólera con malos pensamientos, se asemeja a una nave que navega con un demonio como piloto. Con todas nuestras fuerzas debemos cuidar de nuestro perro y enseñarle a destruir solo los lobos, sin devorar las ovejas, dando prueba de mansedumbre hacia todos los hombres.
4. La vanagloria. De todos los pensamientos, el de la vanagloria es el que está compuesto por más elementos. En efecto, abraza casi toda la tierra y abre las puertas a todos los demonios, tal como lo haría algún malvado traidor en una ciudad. Por tanto, humilla el intelecto del solitario, llenándolo de discursos y objetos y corrompiendo las plegarias con las cuales él trata de curar todas las heridas de su alma. Todos los demonios, una vez vencidos, hacen crecer este pensamiento y por su intermedio encuentran un nuevo acceso a las almas. Y es así como hacen que la última situación de las almas sea peor que la precedente. De aquí nace también el pensamiento de la soberbia. Esto es lo que ha hecho derrumbar de los cielos sobre la tierra el sello de la semejanza, la corona de la belleza. Ezequiel 28:12. Rehúyela, pues, no tardes, porque puede suceder que entreguemos a otros nuestra vida y nuestra riqueza a quien no tiene misericordia. Este demonio es ahuyentado por la oración continua y por el no hacer ni decir nada de lo que se lleva a cabo por la maldita vanagloria. Ni bien el intelecto de los solitarios alcanza una cierta impasibilidad, he aquí que adquiere el caballo de la vanagloria y enseguida corre por las ciudades llenándose sin medida de alabanzas a su gloria. Pero si por una disposición de la providencia se encuentra con el espíritu de la fornicación, quedando así encerrado en un chiquero, esto le enseñará a no dejar más el lecho antes de haber obtenido una perfecta salud, y a no imitar a los enfermos indisciplinados, quienes, arrastrando los rastros de su enfermedad, se entregan abusivamente a los viajes y a los baños, teniendo así recaídas. Por tanto, permanezcamos sentados, cuidemos de nosotros mismos, de tal modo que, avanzando en nuestra virtud, no permitamos que el mal resurja y que, al retomar el conocimiento, nos aturda una multitud de meditaciones, y luego nuevamente, al levantarnos, veremos cuánto más clara es la luz de nuestro Señor. No puedo escribir sobre todas las astucias de los demonios, siento pudor al repasar todas sus maquinaciones, temiendo por los lectores más simples. Escucha, sin embargo, las astucias del demonio de la fornicación. Cuando alguien logra tornarse impasible respecto a su concupiscencia y sus malos pensamientos tienden a enfriarse, es entonces que este demonio introduce imágenes de hombres y mujeres que juguetean entre ellos, convirtiéndolo en solitario espectador de cosas y actitudes procaces. Pero no es esta una tentación que dure por mucho tiempo. La oración continua y un régimen austero, la vigilia y el ejercicio de meditaciones espirituales disipan la tentación como a una nube sin agua. Por momentos, este malvado hace de la carne su presa, forzándola a sentir un ardor irracional, y se aferra a miles de otras cosas, a las cuales no es necesario referirse públicamente ni poner por escrito. Contra pensamientos de este tipo somos ayudados por el hervir de la cólera que se mueve contra el demonio. Este teme muchísimo esta cólera que se agita contra los pensamientos y destruye sus razonamientos, y este es el pensamiento de la palabra. Irritaos y no pequéis. Salmo 4:4. Esta cólera es una medicina útil ofrecida al alma durante las tentaciones. A veces sucede que el demonio de la ira
imita al otro demonio y esboza la forma de algún hijo o amigo o pariente en el momento de ser ultrajado por gente indigna, excitando así la cólera del solitario para que diga o haga algo malo contra las imágenes que se mueven en su pensamiento. Es necesario atender por un instante a estas imágenes, cuidándonos de arrancar pronto nuestra mente de ellas a fin de no detenerla mucho tiempo para que no se inflame secretamente en tiempo de la oración. En estas tentaciones caen fundamentalmente los coléricos y los que se dejan arrastrar fácilmente por sus impulsos. Estos están alejados de la plegaria pura y del conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. El Señor ha confiado los conceptos de este siglo al hombre como las ovejas a un buen pastor. Escrito está: a cada hombre ha puesto un concepto en su corazón y ha unido a él, a modo de ayuda, la concupiscencia y la ira. Por medio de la ira debe poner en fuga los pensamientos de los lobos y mediante la concupiscencia debe amar a las ovejas aun cuando se encuentre acorralado por las lluvias y los vientos. A todo esto el Señor ha agregado también la ley, para que alimente a las ovejas, y un lugar verde, agua que reconforta y el salterio, la cítara, la vara y el bastón. Y así de este rebaño el pastor obtendrá su nutrición, se vestirá y recogerá el heno de los montes. Se ha dicho: ¿cuál es el pastor que apacienta el ganado y no se nutre de su leche? Primera de Corintios 9:7. Deberá el solitario custodiar de día y de noche su rebaño para que no sea devorado por las fieras o caiga en manos de los ladrones. Pero si en un lugar selvático algo parecido sucediera, enseguida deberá éste arrancar la presa de la boca del león o del oso. Por ejemplo, el concepto de hermano es devorado por nosotros si lo alimentamos con vil concupiscencia. El del dinero y el del oro si lo albergamos unido a la avidez, y así en todo lo que se refiere a los pensamientos relativos a los santos carismas, si los alimentamos en nuestra mente junto a la vanagloria. Del mismo modo sucede respecto a todos los otros conceptos si se tornan presa de las pasiones. Y no alcanza con velar durante el día, debemos estar vigilantes también de noche. Puede suceder que perdamos lo que es nuestro, aun con fantasías turbias o malvadas. Vean lo que dice San Jacob: no te he traído ovejas devoradas por las fieras, he resarcido los hurtos del día y de la noche, y fui devorado por el calor del día y por el hielo de la noche. El sueño se alejó de mis ojos. Génesis 31:39 y siguientes. Si posteriormente el gran cansancio genera en nosotros pereza, subiremos un poco más por la piedra del conocimiento y tomaremos el salterio, haciendo vibrar sus cuerdas mediante el conocimiento de las virtudes. Y nuevamente llevaremos nuestros rebaños por el monte Sinaí, para que el Dios de nuestros padres se dirija a nosotros de entre los arbustos y nos regale con esas palabras que obran señales y prodigios. La naturaleza racional, condenada a la muerte por la malicia, ha sido resucitada por Cristo mediante la contemplación de todos los siglos, y el Padre resucita el alma que ha muerto de muerte de Cristo mediante su conocimiento. Y es esto lo que dice Pablo: si estamos muertos con Cristo, creamos que también viviremos con Él. Cuando el intelecto se ha despojado del hombre viejo, se reviste de lo que proviene de la gracia, y es entonces que en el tiempo de la oración verá su propia estructura, símil de algún modo al zafiro
o a la superficie celeste. Cosas estas que las Escrituras indican como el lugar de Dios visto por los ancianos en el monte Sinaí. De entre los demonios impuros, algunos tientan al hombre en cuanto hombre, otros lo aturden como a un animal que ha perdido la razón. Los primeros, al acercarse, insinúan en nosotros pensamientos de vanagloria, de soberbia, de envidia o de acusación, cosas estas que no perturban a ningún ser irracional. Los otros, sin embargo, se acercan excitando la cólera o la concupiscencia contra natura. Y es que estas pasiones las tenemos en común con los seres irracionales, aunque estén escondidas por la naturaleza racional. Es por este motivo que el Espíritu Santo, cuando se refiere a los pensamientos que acuden a los hombres, dice: Yo he dicho, dioses sois, e hijos todos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y caeréis como cae cualquier príncipe. Salmo 81:6. ¿Y qué dice a aquellos que se mueven en modo irracional? Nos dice: No seáis como el caballo y como el mulo, que no tienen entendimientos, que han de ser domados con freno y riendas para que obedezcan. Salmo 31:9. Y si el alma que peca morirá. Ezequiel 18:4. Es evidente que los hombres mueren como hombres y por los hombres son sepultados. Pero los animales sin razón, si mueren o caen, son devorados por las aves de rapiña o por los cuervos. De estos se ha dicho que las crías de los unos invocan al Señor y las de los otros se bañan en sangre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Mateo 11:15. Cuando algún enemigo se acerque a ti, te hiera, y tú quieras dirigir tu espada a su corazón, tal como está escrito, haz como te decimos. Analiza en ti mismo el pensamiento que te ha sido puesto. Mira qué cosa es, de qué elemento se compone y lo que precisamente aflige más a tu mente. Te quiero decir esto. ¿Te ha traído el enemigo el amor por el dinero? Tú haces una distinción entre el intelecto que ha recibido el pensamiento del oro, el pensamiento mismo del oro y el oro en sí mismo, y la pasión que nos lleva a amar el dinero. Pregúntate a continuación: de entre todo esto, ¿qué cosa es pecado? ¿Quizás el intelecto? ¿Y cómo entonces es la imagen de Dios? Y entonces, ¿cómo se vincula al concepto del oro? Nadie que tenga intelecto podría jamás afirmarlo. ¿Es quizás pecado el oro en sí mismo? ¿Por qué entonces fue creado? Concluiremos, pues, que la causa del pecado es la cuarta. No es un objeto que tenga una existencia en sí mismo, ni el concepto de un objeto, sino que es un placer enemigo del hombre generado por nuestra propia y libre voluntad y que fuerza al intelecto a servirse malamente de las criaturas de Dios. Y es a la ley de Dios a quien le fuera confiado rescindir este placer. Mientras indagas de este modo, el pensamiento será destruido, disolviéndose en su propia contemplación. El demonio se alejará de ti, cuando tu mente sea llevada a lo alto por tal conocimiento. Si, por el contrario, no quieres servirte de tu espada, sino que quieres echar mano de tu honda, saca una piedra de tu bolso de pastor y considera lo siguiente. ¿Cómo es que los ángeles y los demonios se acercan a nuestro mundo y nosotros no nos acercamos a sus mundos?
Nosotros no podemos, por cierto, acercar más a los ángeles a Dios si nos proponemos hacer de los demonios seres aún más impuros. Y más aún, ¿cómo es que Lucifer, que surge por la mañana, fue tirado a la tierra y considera al mar como una ampolla y a lo más profundo de los abismos como un prisionero de guerra? Y todo lo hace hervir como en una olla encendida e hirviente. Job 41:22. Porque a todos quiere turbar con su malicia y a todos dominar. La consideración de todas estas realidades hiere verdaderamente al demonio y pone en fuga a todo su ejército. Pero esto lo pueden hacer todos aquellos que se han purificado y ven las razones de las realidades creadas. Los que están impuros no conocen la contemplación de tales razones, y aunque repitieran una fórmula aprendida por otros, no serán escuchados, con motivo de todo el polvo y el tumulto causado por las pasiones durante la batalla. Es absolutamente necesario, pues, que toda la turba de filisteos permanezca inmóvil para que sólo Goliat enfrente a nuestro David. De la misma manera, nos serviremos de esta distinción entre las partes en guerra y la imagen que se nos presenta contra todos los pensamientos impuros. Cuando suceda que algún pensamiento impuro huya con toda rapidez, deberemos buscar la causa a fin de entender cómo ello se ha producido. En general, esto sucede ya sea porque el objeto en cuestión falta o porque se trata de un elemento difícil de obtener o porque estamos entrando en la región de la impasibilidad. Por estos motivos el enemigo no puede vencernos. Si, por ejemplo, a algún solitario se le ocurre que le sea confiada la guía espiritual de la ciudad, es difícil que se detenga a fantasear a propósito de ello por los motivos que mencionáramos anteriormente. Pero si sucediera que alguno se convierte en guía espiritual de una ciudad cualquiera y su pensamiento no sufre alteraciones, esto significa que ha alcanzado la beatitud de la impasibilidad. No es necesario saber de estas cosas para tener prontitud y fuerza, para que podamos ver si hemos cruzado el Jordán y estamos cerca de las palmeras o bien si estamos todavía en el desierto y bajo los golpes de los extranjeros. Pues veo, por ejemplo, cómo el demonio del amor al dinero es versátil y extraordinario en su capacidad de engaño. A menudo, angustiado por nuestra total renuncia, finge ser ecónomo y amante de los pobres, recibe libremente huéspedes que aún no se han acercado, da limosnas a los que carecen de alguna cosa, visita las prisiones de la ciudad, rescata a los que han sido vendidos, nos sugiere unirnos a mujeres ricas. Quizás nos aconseje acercarnos a otros, aquellos que poseen una bolsa bien abastecida. De este modo se va desviando el alma. Poco a poco la rodea de pensamientos provenientes del amor al dinero y la entrega al demonio de la vanagloria. Y esto introduce una multitud de pensamientos que glorifican al Señor por nuestros negocios y manipula a algunos que, poco a poco, hablan de sacerdocio en lugar nuestro. Hace pronósticos sobre la muerte del sacerdote a cargo y predice que no podrá salvarse debido a todo lo mal que ha actuado. Y así, este mísero intelecto, atrapado por tales pensamientos, entra mentalmente en lucha con aquellos que se le oponen, pronto a ofrecer dones a aquellos que lo aceptan y aprueban sus buenos sentimientos.
Incluso imagina entregar a aquellos que se sublevan en manos de los magistrados y echarlos de la ciudad. Finalmente, puesto que lleva dentro de sí estos pensamientos y les da vueltas, hace que enseguida se presente el demonio de la soberbia, quien, destellando ininterrumpidamente relámpagos y dragones alados en la celda, termina por ocasionar la locura. Pero nosotros, para conjugar la desgracia que tales pensamientos puedan producir, queremos vivir dando gracias en nuestra pobreza. De hecho, nada hemos traído a este mundo ni nada, por cierto, podremos llevar con nosotros. Siempre que tengamos con qué comer y con qué cubrirnos, conformémonos con ello. Primera de Timoteo 6, 7 y siguientes. Y recordemos a Pablo que declara: el amor por el dinero es la raíz de todos los males. Primera de Timoteo 6, 10. Todos los pensamientos impuros, cuando por causa de nuestras pasiones se entretienen en nosotros, conducen al intelecto a la ruina y a la perdición. En efecto, así como la idea del pan ronda constantemente al hambriento a causa de su hambre, y el pensamiento del agua al sediento a causa de su sed, del mismo modo, también los pensamientos a propósito de las riquezas y las reflexiones sobre los turbios pensamientos producidos en nosotros por los alimentos se detienen dentro nuestro debido a las pasiones. Y no le será posible al intelecto, sofocado por tales ideas, presentarse ante Dios ni ceñir en su cabeza la corona de la justicia. Justamente por haber sido arrastrado por tales pensamientos, aquel intelecto 3 veces infeliz del cual nos hablan los evangelios, rechazó la increíble belleza del conocimiento de Dios. Incluso aquel que, atado de pies y manos, fue echado a las tinieblas exteriores, tenía el traje tejido por estos pensamientos, y debido a ello el que lo había invitado lo declaró indigno de tales nupcias. El traje de bodas es, pues, la impasibilidad del alma razonable que ha renegado de las concupiscencias mundanas, la causa por la cual los conceptos de los objetos sensibles, cuando se detienen en nosotros, corrompen el conocimiento. Fue ya mencionada en los capítulos a propósito de la oración. 3 son los jefes de los demonios que se oponen a la práctica de las virtudes. Estos son seguidos por todo el campamento de filisteos. Ellos son los primeros que avanzan en la batalla e inducen al alma a ser malvada por medio de pensamientos impuros. Los unos difunden los deseos de la gula, otros nos insinúan el amor por el dinero y otros nos excitan para que busquemos la gloria que viene de los hombres. Si deseas, pues, la oración pura, rehúye la cólera. Si amas la templanza, domina tu vientre y no le brindes pan hasta la saciedad, y en cuanto al agua, manténla corta. Sé vigilante en la oración y aleja de ti el rencor. No menoscabes las palabras del Espíritu Santo y golpea con las manos de la virtud las puertas de las Escrituras. Así surgirá en ti la impasibilidad del corazón y en la oración verás a tu intelecto resplandecer como un astro. Fin del segundo y último audio de Evagrio Póntico.